Les quisiera preguntarles en esta mañana, como para romper el hielo, para romper el hielo. No sé, ¿cuál ha sido tu experiencia cuando tal vez en una disciplina, ya sea académica, laboral, en alguna área tuviste que esforzarte para presentar un trabajo, para presentar una obra maestra, no sé, algo que te colocaron o dar cierto resultado y te esforzaste lo más que pudiste y colocaste todos los elementos que estuvieron a tu alcance y fuiste una milla más allá, inclusive para tratar de que eso que tenías que presentar, eso que tenías que dar, brillara de alguna manera, porque lo que te exigen y lo que necesitamos es resultados en una cultura de honor y vergüenza donde naturalmente estamos buscando ser honrados y honrar también a los demás, por tanto nos esforzamos. Pero ¿cómo ha sido esa experiencia? ¿Te ha sucedido que hiciste todo lo que más pudiste y resultó que quedaste de último lugar? ¿O que tu trabajo fue el menos brillante? Es cierto que la sensación, la experiencia no es la más grata, ¿verdad? ¿Por qué cito esto? Porque justo el texto que vamos a abordar es un texto que nos lleva a pedalear o a navegar por unas olas bastante fuertes, y créanme, así me sentí yo frente a este texto. No quiero hacerlo sentir a ustedes así, por favor. Lo cierto del caso es que ese tipo de pensamiento que nos embarga cuando estamos preparando aquel trabajo, aquella obra maestra, es un pensamiento que en alguna manera nos domina y ejerce cierta ley o cierta opresión en nosotros, haciéndonos pensar que en verdad yo soy el mejor y que lo que estoy haciendo va a ser mejor que los demás. Y eso parece que nos presiona y nos gobierna, ¿se han dado cuenta? Y lo duro es cuando allá nos bajan, nos quitan el sombrero, nos bajan de la nube, ¿verdad? ¿Qué desilusión, qué frustración tan grande se logra experimentar? La cuestión es que a veces es necesario que esas cosas sucedan, que nos bajen de la nube. Porque esa ley que nos estaba gobernando nos estaba llevando a pensarnos mejor que los otros, a verlos por encima del hombro, a menoscabarlos, y eso no genera unidad, sino. Y el propósito del apóstol Pablo a lo largo de toda la epístola de los Romanos es ¿qué? La unidad de la iglesia, la unidad. Así que como líderes de alabanza, como siervos de la palabra, como maestros que dan clase a los niños, también son servidores de la palabra, como hermanos facilitadores, los de audiovisuales, cualquier persona que sirve en la obra del Señor y en cualquier área, tratemos de hacer las cosas solo para la gloria de Dios, no para mi gloria. Cuando busco mi gloria, no voy a querer aceptar errores, no voy a querer aceptar imperfecciones. Y oh sorpresa, eres imperfecto y yo también. Por tanto, ¿mi trabajo cómo va a quedar? No puedo esperar que quede más de lo que yo soy. Un trabajo con insuficiencias, porque yo soy insuficiente. Por tanto, mi trabajo va a ser insuficiente. De allí que el pensar más allá ya es pecaminoso. Ya eso nos conduce al pecado. De esta manera quiero invitarles que me acompañen por favor al texto que nos corresponde hoy, a Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Voy a leer para ustedes en la Nueva Biblia de las Américas. Les ruego me acompañen y leo con reverencia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra: ¿acaso ignoran, hermanos, pues habla a los que conocen la ley, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive? Pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive, pero si su marido muere queda libre de la ley en cuanto al marido. Así que mientras vive su marido será llamada adúltera si ella se une a otro hombre, pero si su marido muere está libre de la ley, de modo que no es adúltera aunque se una a otro hombre. Por tanto, hermanos míos, también a ustedes se les hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo para que sean unidos a otro, a aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del espíritu y no en el arcaísmo de la letra.
¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo, al contrario. Yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley, el pecado está muerto. En un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y este mandamiento, que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Así que la ley es santa y el mandamiento es santo, el mandamiento es justo y es bueno. Entonces lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí. De ningún modo, al contrario, fue el pecado a fin de mostrarse que es pecado al producir mi muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien, no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, la ley de que el mal está presente en mí, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, dice el apóstol, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro lado, pero por otro, con la carne a la ley, sirvo a la ley de la carne, ¿no? ¿Qué tal si oramos? Acompáñame para que oremos. Padre Santo, te bendecimos, te adoramos Dios y te damos muchas gracias por este tiempo que nos regalas y en especial por este capítulo, Señor, de Romanos 7, el cual tiene un profundo contenido y del cual fue tomado también, como dijo el apóstol Pedro, por algunos para distorsionar el mensaje de la verdad. Ayúdanos a que en esta mañana, Dios, tanto mis hermanos como este servidor, podamos profundizar en él y entender tu propósito, Señor, para tu gloria. Que seamos edificados, Señor, consolados y nuestra esperanza en ti se afirme más y más. Te lo ruego así, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, yo creo que muchos de ustedes le darían el título a este texto muy diferente al que yo le di. Sin embargo, tienen la libertad de cambiarlo. Yo le voy a dar el que yo supuse, el que coloqué para el desarrollo de este sermón, y tú le vas a dar el que usted quiera. Si usted observa en la primera perícopa que observamos allí, por lo menos en la Biblia de las Américas, hay un solo título, ¿no? Yo creo que si alguien tiene la NBI va a encontrar 2 o 3 títulos. Y así sucesivamente algunas Biblias, pero recordemos que los títulos no son palabra de Dios, como los numeritos tampoco son palabra de Dios, que fueron herramientas de ayuda que los traductores eligieron para ayudarnos a comprender, pero no quiere decir que ni los numeritos o esos títulos o subtítulos sean palabra de Dios. De esa manera yo quiero contarte, aquí dice en el título es analogía tomada del matrimonio, ¿no? Yo le di como título a esta enseñanza, teniendo presente de la enseñanza que venimos. ¿Cuál fue la anterior enseñanza? ¿Cómo? Servidores de la justicia, correcto. Y en ese orden el texto nos dejó hace 8 días como en un pedestal donde nos sentimos tan consolados y esperanzados sabiendo que pese a nuestra condición, el Señor por la obra de Jesucristo nos hace servidores de la justicia, ¿verdad? Entonces digamos que nos pone en una posición de bastante privilegio. La cuestión es que si tú te vas a dar cuenta en Romanos capítulo 1, verso 18 dice que la ira de Dios, ¿sí? ¿Sé qué? ¿Me ayudan por favor? Se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia, contra aquellos que detienen la verdad, ¿cierto? Que restringen la verdad.
Ahora, resulta que esos que restringen la verdad eran los que tenían la verdad. O sea, la tienen y la restringen. Yo no puedo restringir lo que no tienes. Pero si la tienes, restringe. Asimismo, como servidores de la justicia, es muy posible que nosotros no sirvamos justicia y actuemos con injusticias, ¿verdad? En ese orden de ideas, el título para el sermón de hoy es Siervos para la gloria de Dios. Siervos para la gloria de Dios. El de hace 8 días fue servidores de la justicia. Y hoy es, si somos servidores de la justicia, se supone que debemos de ser siervos para la gloria de Dios, no siervos para nuestra gloria, sino siervos para su gloria. Teniendo presente que estamos, bueno, ya terminamos el mes de octubre, donde estábamos celebrando o recordando los 808 años, 508 años, gracias John, de la reforma, donde logramos entender que es solo por fe, solo por gracia, solo por Cristo, solo por fe y solo para la gloria de Dios que vivimos, nos movemos y existimos en este mundo, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, siervos para la gloria de Dios tiene como primer punto a desarrollar libres de la ley de la opresión, la ley de la opresión. Por lo cual les dije ahorita en la introducción que a veces hay un tipo de pensamientos que se convierte en una ley para nosotros, que nos oprime, ¿verdad? Y es que cuando analizamos el término ley, encontramos que ley es un sistema de gobierno o un conjunto de leyes que obliga, o de preceptos o estatutos que obliga a todos los cobijados por ella a someterse a cada norma establecida en esa ley, ¿no? Es así como entonces entendemos que en el sermón anterior Cristo nos anunció el apóstol Pablo que Cristo murió al pecado nuestro, que llevando nuestra culpa fue nuestro sustituto en la cruz, que allí murió en nuestra representación, por tanto nosotros morimos con Cristo. Ahora, la pregunta para todos ustedes, ¿morimos física o espiritualmente? Allá en la cruz, cuando Cristo murió al pecado por nosotros, ¿morimos física o espiritualmente? Ni lo uno ni lo otro. ¿Quién murió físicamente? ¿Y nosotros cómo estábamos antes? En espíritu, muertos en delitos y pecados. Si estábamos muertos en delitos y pecados espiritualmente, no pudimos haber muerto espiritualmente. Y físicamente no, aquí estamos. ¿Quién murió allá? Literalmente, Cristo. Entonces, ¿nuestra muerte fue literal o fue simbólica? Una muerte simbólica. Muertos al pecado, pero simbólicamente, es decir, a la vieja naturaleza, al viejo hombre, ¿cierto? No estábamos muertos en delitos y pecados, lo cual quiere decir que sí, por tanto no morimos espiritualmente. Pero ¿por qué entonces es que si fuimos muertos porque participamos en la muerte de Cristo, por qué se siguen manifestando en nosotros? Y si morimos en la muerte de Cristo fue para morir al pecado, ¿por qué se siguen manifestando los pecados en nuestros cuerpos carnales? Precisamente porque nuestra muerte no fue física, sino simbólica. Entonces, al ser una muerte simbólica, tenemos como resultado de que el pecado se sigue manifestando en nuestras vidas. Pero la gracia de esto, mis hermanos, es entender que Dios Padre decretó de que la muerte de Cristo en representación nuestra, delante de Él, sea como literal la nuestra también. Y es por eso que Él nos ve a través de Cristo, a través de la sangre de Cristo, de la ofrenda máxima que pudo haberse ofrecido, y nos ve a través de ella como santos. Por tanto, si morimos hoy, vamos derechito a la presencia de Cristo. Pero si continuamos aquí viviendo hoy, tenemos que seguir lidiando con esas manifestaciones del pecado que siguen haciendo ¿qué cosa? Gobernando. Sí, pero que en el capítulo anterior el mandato era que no reine en vuestros cuerpos el pecado, ¿verdad? Sino considérense como muertos al pecado. Considérense quiere decir que todavía no estamos muertos al pecado, por lo menos no físicamente. Para Dios el Padre estamos muertos al pecado. Cristo murió en nuestra representación. Por eso Él no nos ve como si estuviéramos pecando todos los días, sino que nos ve en el proceso de santificación progresiva en Cristo. Es más, nos ve santos, nos ve como a su Hijo. La cuestión, mis hermanos, acá es que los judíos
por la ley de Moisés, se creían libres de pecado. Ellos se creían libres de pecado y al creerse libres de pecado, se creían mejores que el resto de la humanidad. ¿Y por qué menciono los judíos? Es importante mirar la audiencia a la cual el apóstol Pablo se está dirigiendo especialmente en este capítulo. ¿Cómo dice el capítulo 1? Ayúdenme por favor. ¿Acaso ignoran, hermanos? Pues hablo a quiénes. A los que conocen la ley. ¿Quiénes fueron criados en la ley? Los judíos. Por tanto, aunque la iglesia de Roma está compuesta por judíos y gentiles, en este caso está dirigiéndose directamente a los judíos, o por lo menos a los que se habían judaizado, a los que estaban creyendo solamente arraigados, adheridos y pensando que a través de la ley de Moisés iban a alcanzar justificación. Entonces, la cuestión es que esta población, esta audiencia, mis hermanos de judíos, se creían libres de pecado y mejores que el resto. De allí que en Juan capítulo 7, 49, cuando Jesús había sanado al ciego, al que había nacido ciego, al ciego de nacimiento. Cuando lo habían sanado, se levantó una trifulca y allí estaban hablando y mirando si era verdad que sí o que no, que fue Jesús, que por qué no, etcétera, etcétera. Lo cierto del caso es que estaban haciendo un complot para arrestar a Jesús y matarlo. Y entonces están reunidos los escribas, los fariseos, los maestros de la ley, y llegan los guardias romanos. Y les dicen, pero llegaron sin Cristo y ellos estaban esperando que lo pusieran preso y se los trajeran. ¿Y por qué no lo has traído? Y ese hombre no ha hecho nada malo, le responden. Y al que no ha hecho nada malo, pues, no hay de qué condenársele. ¿O es que acaso? Bueno, en fin, se levantó allí una discusión tan tremenda que alguien dijo, es que ustedes también quieren ser discípulos de él, o por qué no se hacen discípulos de él. Y la respuesta de estos judíos fue que ellos no conocían la ley. Mira, el 7:49 dice, pero esta multitud que no conoce la ley, maldita es, dijeron los judíos, refiriéndose a la gente que no conocían la ley, que eran malditos, estaban condenados. Ellos condenaban al que no fuera adherido a la ley de Moisés. Por tanto, ellos se creían mayor, su orgullo religioso traspasaba los límites y las fronteras y no daba lugar a la unidad, ni a la misericordia, ni a la piedad. Es así como en Juan 8, 31, 32, Jesús dice a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, subraya allí palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Juan 8, 31 al 32. Recuerden que la palabra luego tomó forma humana, se personificó, ¿verdad? La palabra luego tomó forma humana y se personificó. Por eso dice, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad que también tomó forma humana, los hará libres. Con todo y esto, ellos siguieron pensando que si alguien se convertía al judaísmo, tenía la oportunidad de ser una nueva persona, sería renovado. Esa crianza, mis hermanos, ellos fueron educados en la ley, no en Coquito, ni Nacho lee, ni en papá me mima y mi mamá me ama. No, ellos fueron educados en la verdad de la ley santa de Dios. Y esa educación los llevó a pensar que eran lo mejorcito que existía sobre la faz de la tierra. Cosa que lo que decía yo ahorita, ¿cómo es que a veces presentamos un trabajo o le hacemos creer a nuestros hijitos? Y ojo con esto, papás, ojo con esa mentira. No le hagas creer a tus hijos que ellos son lo mejor que existe sobre la faz de la tierra. Porque luego cuando vayan al colegio allá los van a bajar de la nube y les va a decir que no son tan bonitos y que no son los mejores. Entonces, y usted va a venir que le están haciendo bullying y matoneo. No, le están diciendo la verdad. ¿Sí o no? Entonces, esa crianza, mis hermanos, los llevó a pensar que eran lo mejorcito, que era la crema innata de la sociedad. Y aunque muchos entendieron, mis hermanos, entre los judíos, muchos entendieron su salvación solamente por elección, por gracia en Cristo. Sin embargo, ellos seguían esforzándose en la ley lo mejor que podían, lo mejor que podían. Ellos seguían esforzándose en el cumplimiento estricto de la ley. Y obvio, pues eso representaba peligro, no solamente para ellos mismos en su comunión con Dios, sino para la unidad de la iglesia. Porque los llevaba a pensar
mal de los demás. Esa posición la condenó Jesús fuertemente. En Mateo 23, 23 al 28, Jesús dice, fariseos hipócritas. Y la idea, la intención o el propósito, la razón por la que condena esa actitud del corazón de ellos, muy retorcida, es porque ellos querían el cumplimiento estricto de la ley, aún en las minucias, aún en las minucias. Y allí les dice, ay de ustedes, ahí está, gracias mis hermanos que lo colocaron, que pagan el diezmo de la menta, del anís y del comino. ¿A qué hace referencia eso? Las damas en casa, bueno, y algunos viejitos también como yo, nos gusta tener maticas aromáticas en la casa, o las cebollitas, o el tomatico, o el cilantrico, ¿cierto? En ese contexto sí que era cierto, como cuando estamos en el campo, la gente, qué bueno tener ahí la cebollita y ir con la cebollita fresca y hacer el huevito frito. Ellos hasta de esas minucias querían diezmar, de esas cosas mínimas. Ellos llevaban el diezmo de cuanta cosa, la idea era aparentar ser lo más puros posibles ante el resto de la humanidad que era mala y pecadora. Y allí es donde les dice, fariseos hipócritas, que diezmáis esto, pero saben una cosa, han olvidado la misericordia o el amor, la justicia y la fe o la fidelidad. Siendo esto lo más importante, sin dejar de hacer aquello, claro está. Una enseñanza ahí tan tremenda, porque con esa actitud ellos estaban causando división y creyéndose mejor que los demás, es decir, pisoteando al resto. Y Jesús condena ese comportamiento, ¿no? Así, no solamente en Mateo, sino en Marcos 7, 1 al 13 también lo hace. Hermanos, y es tan importante nosotros tener presente cómo debemos cuidarnos de esto. No podemos permitir que un sentimiento egolátrico, la yolatría, ay, a ese niño le fue más mal en el colegio, es que la mamá y el papá no le... En cambio mi mamá, y dice la mamá, ay, yo sí le ayudé. Sí, esa yolatría se deja ver siempre, y queremos poner el yo por delante, yo, mi, me, y en fin. De hecho, me gustaría que en algún momento hiciéramos una clínica, un tallercito, y es ponernos a charlar uno a uno el Evangelio, algún tema del Evangelio, y analizar cuántas veces el uno dice yo, mi o me, para atribuirse ciertas cosas. Y se van a dar cuenta cuán idólatras somos de nosotros mismos. Es importantísimo eso. Nuestras conversaciones están permeadas por ese tipo de conectores, ¿no? Conectores que hacen alusión a que somos mejores que otros. Es así, mis hermanos, como al Jesús condena esto, porque ellos pretendían en alguna manera menoscabar a los otros, descuidando cosas tan importantes que el Señor exige para que unamos a la iglesia más y más. Es así como en Juan capítulo 5, versículo 45 al 47, Jesús les dice, no piense que yo los acusaré delante del Padre. El que los acusa o acusará es Moisés, en quien ustedes han puesto su esperanza. Mis hermanos, el problema aquí era que, aunque tenían la sana doctrina, es decir, la ley de Dios, ellos le añadieron 603 interpretaciones para hacer del Talmud judío 613 leyes o mandamientos que ellos decían, esos son los mandamientos de Dios, cuando el Señor solamente entregó 10 a Moisés, ¿cierto? Y con esa cantidad terminaron poniendo su esperanza en Moisés. Así que no es que Jesús murió a la ley de Dios, a la santa ley de Dios. Al contrario, la cumplió y promovió su cumplimiento, pero no de esa forma como pensando que ella me iba a dar justificación o salvación, sino porque ella era la que me iba a conducir a Cristo. Ella me revela la persona de Cristo, no es por algo más. Además, la promueve su cumplimiento, pero en una actitud de amor, de humildad y de gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros. Por eso dice en Juan, el que me ama, hace suyos mis mandamientos. ¿Y qué más hace? Y los obedece. Es tan precioso porque él ve el corazón de cada uno de ustedes, independiente de quién sea, si eres hijo, si eres papá, si eres hombre, si eres mujer, si eres rico, si eres pobre, si eres grande, si eres chico. Él está viendo el corazón de cada uno de nosotros y la intención. Y si Él ve que tú te estás esforzando por agradarlo a Él, Él da por hecho que estás cumpliendo sus mandamientos. Y Él los cumplió por ti. Entonces es maravilloso esto. Ahora, mis hermanos,
La ley entonces que se menciona, o más bien la ley que ata y condena, oprime y contamina la conciencia con pasiones pecaminosas, haciéndonos pensar que somos mejores que otros y que además se aprovecha del mandamiento de Dios para engañar y condenar, es la ley del pecado. Pablo sabía que liberarse de esa ley no era fácil. Él tuvo celo de Dios, pero no conforme a Jesucristo. Por eso anhelaba que sus hermanos judíos disfrutaran la libertad que solamente se da a través de una unión con el Señor Jesucristo. Por eso indica que su tradición, con lo poderosa que fuese, o un divorcio, no será suficiente. Se requiere que una parte del matrimonio, el matrimonio conformado por dos partes, que una parte de esa unidad muriera para poder ser libres de esa ley. Es tan tremendo, para que la otra parte entonces pudiera quedar libre. Así Cristo murió a la ley que condenaba, dando oportunidad a los judíos de ser parte de la iglesia. Y unida, y así la iglesia unida a aquel que resucitó de entre los muertos, versículo 4, ahí lo tenemos, ¿no? Por tanto, hermanos míos, también a ustedes se les hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que sean unidos a otro, a aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Lo está diciendo ahí claramente, ¿no? De tal forma que como los gentiles, mis hermanos, el pecado, los judíos, al haber muerto a la ley que los ataba, pensamientos erróneos, ahora dice el apóstol Pablo en el versículo 6, hemos, porque él también es judío, se incluye como judío. Yo estoy hablando a los judíos, pero él no se está quitando, él hace parte. Entonces él dice, ahora hemos quedado libres de modo que sirvamos en la novedad del espíritu y no en el arcaísmo de la letra. Lo cual quiere decir, requieres tener una comunión con Cristo para que el Espíritu Santo, no contristes al Espíritu Santo, sino que en unión con el Espíritu Santo sirvas por el impulso, por la inspiración, por la obra del Espíritu Santo y no por las insuficiencias que usted cree siendo autosuficiente que va a ser capaz. No en el arcaísmo de la letra. Y con esto, mis hermanos, terminamos este primer punto acerca de la ley que oprime, para hablar de segundo punto, iluminados por la ley de Dios, o la ley que ilumina, ¿no? La ley de Dios es iluminadora, ella resplandece, ella es reveladora, ¿no? Hermano, en el Edén, Dios había dicho que comer de aquel fruto, ¿cómo los dejaría? Sin respiración espiritual. No que iban a morir físicamente, sino que quedarían muertos espiritualmente. Y que para disfrute de todos ellos, tenían el resto del jardín. Sin embargo, ellos eligieron juicio y condenación al rebelarse contra lo dicho por el Señor. Ellos se escondieron luego llenos de culpa y de vergüenza. Y al versículo 7 de nuestro pasaje en Romanos 7, Romanos 7:7 dice, ¿qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? Y Pablo responde, de ningún modo. ¿Está loco, chico? ¿Cierto? Diría Wilfredo. ¿Está loco? No, no es pecado. La ley no es pecado de ningún modo. Y de hecho, entonces, el Salmo 19, allí David, en el Salmo 19, versículo 7 en adelante, empieza a hablar unas características de la ley. Dice, el mandamiento del Señor es puro, alumbra los ojos. Pablo afirma, así que de ningún modo es mala la ley, por el contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. El David dice, la ley, el mandamiento del Señor es puro que alumbra los ojos, es decir, nos abre los ojos espirituales para que conozcamos la verdad. Y Pablo dice, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley, porque no hubiera sabido lo que es codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. Adán y Eva sabían que era codicia, pero ¿qué hizo el diablo? ¿Cierto? Pablo inicia poniendo a los judíos en su lugar, ¿no? Señala la codicia que suscitó en Edén y ahora se la atribuye a sí mismo, como diciendo que toda la humanidad fue provocada por el pecado a codiciar, ya que Adán y Eva eran nuestros representantes. Como Pablo no sabía qué era codiciar, pero el pecado, verso 8, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia. Así que la ley, mis hermanos, usada por el Espíritu Santo, es reveladora de la condición del hombre, pero la ley usada por siervos que no quieren servir para la gloria de Dios, puede ser usada para engaño. ¿Sí o no?
Y fue lo que hizo la serpiente en el jardín. Usó una verdad, se le abrirán los ojos para engañarlos, para engañarlos. Entonces es importante que nosotros pensemos en esto. Por eso se le abrirán los ojos. Así mismo dice en el versículo 9, en un tiempo yo vivía sin la ley. ¿A qué se refiere Pablo? Pero al venir el mandamiento, revelado por la obra del Espíritu Santo, el pecado revivió y yo morí. Es decir, Pablo está diciendo, en un tiempo yo vivía sin la ley. ¿En qué tiempo? Si fue judío y criado en la ley de Dios. Entonces, ¿a qué tiempo se está refiriendo? Pareciera ser que él está yendo a antes de Éxodo 20. ¿Cuándo se dio la ley? A partir de Éxodo 20, ¿cierto? En el monte Sinaí. Entonces él dice, en otro tiempo yo vivía sin la ley, pero la ley judía o la ley del Espíritu. Vivía sin la ley del Espíritu, porque la ley judía ya la tenía, pero estaba usando mal la ley para engañar y arrastrar a los cristianos y ponerlos en la cárcel. ¿Sí o no? Entonces es interesante, cuando ya vino la ley del Espíritu, es decir, la ley usada por el Espíritu Santo, le abrió los ojos y él empezó a darse cuenta de su verdadera condición. ¿Qué dijo? El pecado revivió en mí. ¿Y qué pasó conmigo? Y morí, me encontré muerto en delitos y pecados. La ley santa de Dios le reveló su verdadera condición. Ese era el problema de los judíos, que ellos no querían reconocer su condición pecaminosa, sino que se creían como vivos, libres, puros y mejores que el resto. Con esto, mis hermanos, entonces, Pablo está señalando aquel tiempo cuando la ley de Moisés, la ley fue entregada a Moisés, pero también al otro tiempo, entonces parece ser que tiene doble connotación, y es el momento en que el Espíritu Santo viene a abrir nuestros ojos y a revelarnos nuestra verdadera realidad. Por eso, aunque Saulo de Tarso fue celoso por las cosas de Dios, sin embargo, siendo fariseo de fariseos, su mente estaba nula en cuanto a Cristo por el arcaísmo de la letra. Versículo 10 dice, y este mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, mis hermanos, yo coloco esto acá, propio o el de otros, aprovechándose del mandamiento, al distorsionarlo, me engañó y por medio de él me mató. Y cualquier parecido con la realidad en algunos contextos religiosos es pura coincidencia, ¿verdad? El pecado, aprovechándose del mandamiento, lo distorsionan o lo distorsionamos por la idolatría y terminamos haciendo daño con él a otras personas, como nos decía el pastor Juan Hernández en Muestra Cristo del año pasado, que andaba con el bisturí, ¿cierto, John? Andaba con un bisturí a ver a quién le quitaba el tumor cancerígeno del pecado y era matando gente, haciéndole daño a muchos hermanos. Y así parece ser, a veces actuamos nosotros precisamente por usar el mandamiento no para la gloria de Dios, sino para la gloria nuestra. Así que cuando Cristo vino a la vida de Pablo, él entendió que solamente por Jesús podía resucitar y experimentar nueva vida. Sus ojos fueron alumbrados y vio su verdadera condición. Creyéndose vivo, puro y mejor que los demás, perseguía a los cristianos, los arrestaba y saber que estaba muerto en pecado. Y solamente se dio cuenta hasta que aquel que da la vida, aquel que personalizó la palabra y la verdad, vino a él en camino a Damasco. Y entonces esa verdad lo hizo vivir, lo hizo abrir los ojos, los oídos del Espíritu, y se dio cuenta de su verdadera condición. Así que Pablo afirma aquí que la ley de Dios ilumina nuestra conciencia y nos conduce a la verdad. La ley nos muestra nuestros errores y pecados. La ley no es mala, por el contrario, ella es reveladora del mal, pero también de la bendición contenida en ella. La ley de Dios no es mala, sino buena. Ella ilumina nuestra conciencia, nos conduce a la verdad, nos señala a Cristo, nos muestra nuestros errores y pecados, pero también es reveladora de las bendiciones contenidas en ellas, como dice el Salmo 19, la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma, el testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo, los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón, el mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos, el temor del Señor es limpio, que permanece para siempre, los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos son justos, deseables, más que el oro, sí, más que el mucho oro fino, y más dulce que la miel y que el destilar de la miel que destila del panal. Además, tu siervo es amonestado por ellos en guardarlos. Hay gran recompensa en guardarlos, en obedecerlos, ¿sí? Sin embargo, el texto no nos dice que hay justificación, sino que hace sabio al sencillo.
porque le señala a Cristo, quien justifica. El llamado, mis hermanos, entonces, por parte del Espíritu Santo en este texto, es a proponer la palabra del Señor en nuestros corazones. Cada uno proponga o dé, como propuso en su corazón. Permítame que utilice esto, aunque Pablo lo está diciendo allí en cuanto a la ofrenda para Jerusalén, yo lo estoy colocando en materia de cómo vivir la vida de fe para la gloria de Dios. Cada uno dé acerca de la ley o de la palabra del Señor de acuerdo a cómo propones en tu corazón. ¿Cómo propones la palabra del Señor en tu corazón? ¿La propones para tu corazón o la propones para el corazón de otros? Y ahí es donde yo como pastor y predicador tengo que cuidarme, no sea que me encuentre siempre preparando predicaciones, pero no permita que la palabra me atraviese a mí. Y yo necesito ser un esclavo de la palabra para que ella venga y trate conmigo, para que ella me traspase, para que ella me transforme, para que ella a través del Espíritu Santo sea aplicada a mi corazón, a mi conciencia, ¿no? Entonces es interesante esto. De allí que somos llamados a proponerla en nuestro corazón para que nuestro corazón sea alumbrado, alegrado en medio de las tristezas, para que nuestro corazón sea reconvenido y podamos pedir perdón cuando herimos a alguien, podamos bajar la actitud a una actitud humilde cuando nos hemos sentido grandes y mejores que otros. Entonces es interesante esto. Por eso Romanos 7:12 dice, así que la ley es santa y el mandamiento es ¿qué? Santo, el mandamiento es justo y el mandamiento es bueno. Lo que no debemos olvidar, mis hermanos, es que nosotros somos siervos inútiles, dice Jesús. Somos siervos inútiles, pero gracias a Jesucristo somos servidores de Él sirviendo la ley santa, para que sirvamos y demos fruto para Dios. Entonces, gracias a Jesucristo somos servidores de Él sirviendo la ley santa, ¿no? La ley santa. Los que estuvimos ayer en el ayuno y quienes estuvieron leyendo las escrituras, los textos que correspondían al día sábado, estuvimos leyendo allí en Juan capítulo, ¿qué? ¿Recuerdan? 11. Especialmente atinando a una familia. ¿Cuál familia? La de Lázaro, la de Marta y la de María. Y si ustedes se dieron cuenta, de principio a fin, esa familia fueron servidores o servían la ley de Dios a la comunidad, a las comunidades. Ellas recibieron a Jesús, luego prepararon fiesta para Jesús, vieron la gloria de Jesús y hablaron de Jesús y su casa, y ellos fueron usados como instrumentos o canales de bendición para que muchos judíos y muchos de los alrededores vinieran y vieran la obra del Señor y creyeran en Jesús, porque propusieron su corazón para la ley santa de Dios, para servirla a otros. Y creo que es interesante pensar en cómo el Señor nos está llamando a nosotros como iglesia Redil Copacabana a proponer en nuestro corazón la ley santa de Dios para crecer e hincharme en conocimiento, o para que ella me traspase y pueda también servirla a otros en amor, buscando la unidad del cuerpo. Entonces es interesante pensar cómo el Señor nos está llamando, y con esto termino, mis hermanos, el segundo punto, y vamos al tercer punto. Y ahora sí, siervos de la ley de Dios por Jesucristo para la gloria de Dios. Ahora, otra vez, aunque nuestra muerte en Cristo por ahora para nosotros es solamente simbólica, para nosotros, ¿no? Consuela saber que Dios la decretó como cierta, lo que permite que, pese a los pecadores que somos, podamos entrar a su trono en oración. ¿Podemos entrar con libertad al trono de la gracia en oración, sí o no? Esa es una de las riquezas de la justificación, que tenemos entrada libre al trono de Dios, del Rey, ¿verdad? Y si morimos, mis hermanos, literalmente, físicamente, gracias a esa justificación, tenemos entrada también plena a la presencia de Cristo, como le dijo al ladrón en la cruz. De cierto te digo que hoy. ¿Cuándo? Hoy. No después de mi segunda venida, no. Hoy estarás delante de ¿quién? Conmigo. ¿En dónde? En el paraíso. Eso es importante que lo tengamos presente. Entonces, pese a que somos pecadores, esa unión con Cristo, mis hermanos, aunque nuestra muerte en la cruz fue simbólica, Él lo hizo a nombre de nosotros para que precisamente podamos entrar al trono de la gracia. Mientras estamos en esta tierra, en este cuerpo de pecado, podemos entrar en oración por fe. Ahora cantábamos por encima del sol, ¿cierto? Que es una vida de fe, es por fe. No es por vista, no es porque yo toco, porque hay cosas tangibles, no. Es porque por fe, porque yo creo que esa muerte en verdad estuvo a mi favor. Y entonces me preocupo por ella, especialmente
porque ella me revela a Cristo para que mi comunión con Él cada vez sea creciente. Entonces, esa justificación, esa muerte simbólica que se hizo por mí allí y en la cual yo morí, participé, me da la oportunidad de entrar al trono en oración, y si muero, de entrar de una vez al trono de Cristo, al paraíso donde está Cristo, y esa gracia continua me permite, mis hermanos, estar con Él para siempre. Pero aunque nuestra muerte al pecado en Cristo sea solo simbólica, sin embargo, el estar unidos a Él nos demanda, mientras estamos en esta tierra, considerarnos muertos al pecado, lo que todo cristiano que entienda su salvación debería de anhelar. Todo cristiano que entienda su salvación debería anhelar considerarse muerto al pecado, estar muerto para el pecado, ¿verdad? El problema es que anhelarlo y decirlo es muy fácil, pero hacerlo, vivirlo, es otra cosa, mis hermanos. Hay un gran abismo allí que separa lo uno de lo otro. Es como una carrera donde el atleta, por más que se prepare, por más balanceada que sea su dieta, por más buenos hábitos que sume a su disciplina, aunque haya tenido el mejor entrenamiento y sus fuerzas sean extraordinarias, sin embargo, en sus fuerzas no podrá ganar esa carrera. No podrá ganarla. Se trata de una carrera o una guerra a muerte que humanamente es inganable. Yo no voy a poderla ganar, nunca, humanamente no. Nadie, ningún cristiano, por más esforzado que sea, lo logrará. Ninguno, por aferrado a la ley de Dios o a cualquier otra ley que gobierne su mente y pretenda que esa ley, esa riqueza, eso lo va a salvar. No, no lo va a alcanzar. Versículo 13 dice: entonces lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí. De ningún modo, vuelve a decir Pablo, no. Al contrario, fue el pecado a fin de mostrarse que es pecado al producir mi muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso. En otras palabras, para que por medio del espejo de la ley se refleje bien en detalle las dimensiones del pecado, sus alcances, lo poderoso que es. La cuestión es que nosotros muchas veces desestimamos el pecado y entonces jugamos con él. Y al jugar con él, ahora, digamos que eso es fácil decirlo también, porque en la realidad todos estamos pecando diariamente, todos, sin excepción. Al contrario, fue el pecado a fin de mostrarse que es pecado, al producir mi muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso. Si esto es así, mis hermanos, entonces se requiere algo o alguien con mucho más poder para que venza el pecado. Con mucho más poder que la ley, con mucho más poder que cualquier guerrero, que cualquier gladiador, que cualquier atleta, que cualquier religioso. Se necesita algo o alguien con más poder para vencerlo. Verso 14, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo, dice el apóstol Pablo, soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Hermanos, esto me lleva a pensar en Gomer. ¿Se acuerdan de Gomer? La Gomer. ¿Se acuerdan, Daniel, la Gomer? De la Gomer. Hermanos, por más que su esposo Oseas le insistía en llevarla a casa y la llevaba a casa, la limpiaba de sus impurezas, la purificaba y se unía a ella, y por más que lo hacía y la amaba, ella rechazaba ese amor, ella se iba, y aunque tal vez quería atender bien a su esposo y a sus hijos, el pecado la manipulaba y terminó en la plaza, en el mercado de esclavos. Así terminó. Y terminó en el departamento de esclavos de baja categoría, donde ya nadie ofrecía nada por ellos. Más o menos algo así está diciendo el apóstol Pablo, que ha encontrado cómo la palabra de Dios viene a iluminar lo perversos que nosotros somos. Y el hecho que estemos caminando en Cristo no nos da derecho a pensar que somos mejores que otros y que vamos a levantarnos a condenar a otros. Jamás. Eso no puede estar en nosotros. Y que debemos de buscar la unidad de la iglesia siempre, la unidad, no dividirla. Versículo 15 dice: porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso termino haciendo. Y ahí es donde nos encontramos muchos de nosotros.
¿verdad? Y entonces viene tristeza, dolor, lloro muchas veces, y gloria a Dios si eso pasa. Gloria a Dios que eso pase, mis hermanos. Y dice entonces, eso termino haciendo, lo que aborrezco. Verso 16, y sobre lo que no quiero hacer, eso hago. Estoy de acuerdo entonces con la ley, reconociendo que ella es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Quiero llamar de manera especial la atención de todos en este aspecto, porque esto, mis hermanos, el que el pecado mora en nosotros y sea el pecado quien hace lo malo dentro de nosotros, eso no quiere decir que corramos a pecar. Ah, no, como es el pecado, entonces no es mi culpa, es pequemos. Sí, no, esto no nos está dando licencia para eso. Saber esto es saber que Dios nos defiende, y sí, gloria a Dios, gloria al Señor. Y es muy consolador, claro, pero aunque en la guerra contra el pecado perdemos muchas batallas queriendo ser santos, ese hecho no nos da licencia para pecar, ni los adultos ni los chicos. Tú eres pecador porque pecas, pecas porque eres pecador. Perdón, tú no eres pecador porque pecas, tú pecas porque ya eres pecador, por eso es que pecamos. Y teniendo presente esto, mis hermanos, esta verdad no es un pase para rebelarnos contra nuestros superiores. Chicos, esto no es un pase para que te rebeles con tus papás, ni para cometer otro tipo de pecados. Tanto chicos como adultos, pobres o ricos, quien quiera que sea, debemos entender que pecamos porque yo sé que en mí, dice el verso 18, es decir, en mi carne no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. ¿Por qué? Porque como les digo a los que les doy prematrimonial, la primera doctrina, la primera enseñanza que tenemos, ¿cuál es? Mis hermanos, ¿me ayudan? Pecado. Tienes que reconocer a esa novia como una pecadora, y la novia tiene que reconocer a ese novio como un pecador, y entonces desde el noviazgo van a empezar a orar el uno por el otro, porque esa pecadora te va a ser infiel y ese pecador te va a ser infiel y te va a poner a sufrir, con total seguridad. Y si no se entienden como pecadores, se van a engañar. Ay, no tengo a la mujer perfecta, la novia perfecta. No, mentiras. Son pecadores, fuentes de pecado, y dos fuentes de pecado operan como dos líneas eléctricas que si se tocan a 110 voltios cada una, ¿qué va a pasar? Cortocircuito, hace daño. Entonces, la primera doctrina que nosotros tenemos que trabajar con nuestros hijos, muchas veces, aparte de la de Dios, es la doctrina del pecado, para que tomemos conciencia de quiénes somos. Así que nada de esto nos da licencia para pecar, ni contra nadie, mis hermanos. Necesitamos trabajar en ello. Dice el versículo 19, pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Y verso 20, y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que, mis hermanos, esto debe ayudarnos a comprender mejor la dimensión de la gracia. Estas cosas que Pablo está diciendo aquí tienen el propósito de ayudarnos a comprender mejor la dimensión de la gracia, pues el pecado nos hace dudar de nuestra salvación. Yo sé, ¿verdad? Muchos dicen, uy, no, como pequé, entonces posiblemente yo es que no soy salvo, porque es que veo permanentemente este pecado en mí. Entonces comenzamos a dudar de nuestra salvación, y eso nos pasa no solamente a los chicos, sino a los adultos también, a los casados. A todos nos pasa, en algún momento de la vida hemos pensado, no, si yo estoy todavía en este pecado con el cual tanto y tanto he luchado, no, entonces yo, Señor, yo no soy salvo, y comenzamos a dolernos por eso. Y creo que es interesante pensar que el hecho mismo de querer guardar nuestra alma, de evitar el pecado y agradar a Dios, y que nos duela y nos preocupa eso, ya es una garantía de que el Espíritu Santo está obrando en tu vida. Por tanto, si eres. Y eso es consolador. Ahora, esos deseos de evitar el pecado, de guardarnos del mal y de querer agradar a Dios, están en todo el mundo, en un no creyente. ¿O es común denominador de los cristianos? Es el común denominador de los cristianos. Un cristiano, que sea cristiano, debe de tener por lo menos esas tres cosas. Está anhelando agradar a Dios, quiere evitar el pecado y quiere guardar su alma para la gloria de Cristo, ¿sí o no? Entonces ese común denominador debe ser una realidad en todo aquel que se diga ser cristiano. Ya, si eso no está, ahí sí yo te invito a pensar seriamente y a rendir tu vida a Cristo, ¿no? Deseos que no están entonces en la mente del creyente, pero la realidad de los judíos
como la de los gentiles, la tuya y la mía, como la del apóstol Pablo. Versículo 21 dice: así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra. ¿Contra quién hace guerra? Contra la ley de mi mente. Y es que en nuestra mente, ¿recuerdan en Apocalipsis qué pasó en nuestra mente? Ellos salieron antes de que vinieran estos cuatro jinetes con esos caballos de colores que iban a hacer daño a toda la población, a toda la humanidad. Vino el ángel de parte de Dios y los detuvo, y no hagas daño hasta que nos ponga un sello en la frente de todos los elegidos del Señor. Y frente en ese caso tiene connotaciones con la mente, donde el Señor profetizó por medio de Isaías, de Jeremías, de que vendría un tiempo en que Él vendría a colocar su ley en la mente de todo su pueblo. Entonces, el Pablo está diciendo: encuentro entonces, veo una ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Mis hermanos, con esto decirles que ni estoicos con su autodominio, ni epicúreos con su placer para la paz, ni judíos por ser descendientes de Abraham, ni los fariseos por el cumplimiento de la ley alcanzarían salvación. El no reconocer su condición, su engreimiento religioso, ni de reconocer su incapacidad y debilidad, les impedía darse cuenta que estaban en pecado y que no eran mejor que nadie. Por eso la conclusión, versículo 24, dice Pablo: miserable de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? Y casi que con esto el apóstol Pablo está llegando al final de la película, y la película tiene como nombre tu nombre. A la final de la película de Ulises, llamada Ulises, a la final de la película llamada Albeiro, Andrés, llamada Marino, pon allí tu nombre. Es como que hizo un recuento de la película, el historial de tu vida, la línea de tiempo de tu vida. Y aquí, ese eres tú. ¿Cómo así? Miserables, pobres en espíritu. No queriendo decir que porque nosotros no ganemos, otro no lo haga. Solo que abrazar la victoria de aquel que la ganó para nosotros requiere esto que dijo Jesús. ¿Saben dónde? En Mateos capítulo 5, versículo 3. Bienaventurados, ¿quiénes? Los pobres de espíritu. Si no reconocemos nuestra pobreza espiritual, lo que Pablo estaba reconociendo aquí, miserable de mí, nuestras miserias espirituales, entonces vamos a estar en una posición pensando que somos mejores que otros. Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran. Miren las cosas. Bienaventurados los pobres de espíritu, los que lloran, los humildes, los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Tú crees que esa imagen de persona era atractiva para los fariseos, para los judíos, que querían ser fuertes, valientes y los mejores? Y aquí está diciendo: los pobres en espíritu, los que lloran, los humildes, los que tienen hambre y sed de justicia. No, si ya nosotros somos justos, o sea que eso no aplica para nosotros. Y los únicos bienaventurados, dice el Señor Jesús, serán aquellos que reconocen su miseria espiritual, aquellos que lloran cuando pecan, aquellos que sufren por amor a la justicia, por hambre y sed de justicia, aquellos que lloran y sufren por mantener unida a la iglesia. Por eso dice bienaventurado, versículo 7, los misericordiosos. Es que no vas a poder trabajar en unidad si no hay misericordia en nuestro corazón. Le decía yo ayer a Juan Esteban, una de mis oraciones constantes, de mis 7 peticiones de oración constante o elementos que tengo en cuenta en mis peticiones, es que el Señor me dé un corazón compasivo y misericordioso. Porque es tan fácil pretender ser un fariseo. Es muy fácil ser fariseo y pretender que voy a cumplir y estoy sin compasión por los hermanos. Es así como mi querida iglesia. Esto era ofensivo para el sistema judío. Ninguno de ellos quería verse en bancarrota espiritual, pero a menos que nosotros no reconozcamos nuestra incompetencia e ineficacia para santificarnos fuera de Cristo, jamás podremos alcanzar ese gozo y esa unidad que el Señor quiere que trabajemos en ella. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre sino a través de Él. Se trata de una comunión con Cristo, mis hermanos. Por eso es que por aferrarnos o por aferrados que estemos a la riqueza, sea cual sea, aún la ley,
Yo puedo estar aferrado a ella, pero tal vez usándola para hacer daño. Entonces, apartados de la vid, será imposible dar fruto para Dios. Jesús les dijo a los fariseos por allá en Juan, no recuerdo el capítulo, ustedes escudriñan las escrituras porque piensan, en Lucas, que ellas les dará la vida eterna, pero ellas dan testimonio de mí. Nosotros necesitamos es buscar a Cristo y unirnos a Cristo constantemente, y entonces por medio de Él vamos a poder poner sus mandamientos en nuestro corazón o proponerlos en nuestro corazón para esforzarnos en cumplirlos. Vale decir, jamás los cumpliremos. Ninguno los cumpliremos todos. Pero gloria a Dios que Él los cumplió por nosotros, como nos lo predicó Juan Esteban en el capítulo 2, ¿fue cierto, Juan? Capítulo 2, sí. Ahora, aunque tenían la verdad, sin embargo, la detenían. 1:18 dice que la ira de Dios se hace manifiesta sobre todos aquellos que con injusticia detienen la verdad. Es así como el versículo 25 dice, pero gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, en quien sí podemos, digo yo, ser hechos ganadores. Aunque perdamos muchas batallas, la guerra final la ganó ya nuestro Señor Jesucristo, y eso se dará evidencia en su segunda venida también. Él obtuvo la victoria para compartirla con nosotros. Así que yo mismo, por un lado, con la mente, dice Pablo, sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. Lo asombroso, mis hermanos, y sumamente esperanzador, es que pese a nuestra condición de pecado, hemos sido justificados, liberados de la condenación eterna, libres del poder condenatorio del pecado. Se nos ha dado las bondades de la justificación, el regalo precioso que es Cristo mismo, para poder tener una vida nueva, y además el privilegio de servir la ley santa de Dios, la cual nos conduce al Salvador. Todo esto solo por la obra de Cristo, quien por el Espíritu Santo nos llama a ser siervos soli Deo glori, solo para que busquemos la gloria de Dios, únicamente. Él no te llama a ser siervos para que tú brilles en los estándares o en las pasarelas de modelaje de este mundo. No, no, no. El Señor nos llama a ser siervos para que le demos gloria, honra y alabanza solamente a Él, mis hermanos. No a nadie más. Para que llevemos fruto para la alabanza y gloria, no para hombre alguno, sino solo a Dios. De tal manera que con misericordia, justicia y fe en el Señor, trabajemos juntos por la unidad de la iglesia. Así que con esto decirles, mis hermanos, si hay alguna persona que no tiene una unión con Cristo, que no tiene una relación verdadera con Cristo, que ha creído ser cristiano, pero que al decir estas cosas te das cuenta que en ti no está ese constante anhelo de agradar a Dios, que en ti no está ese constante deseo de guardar tu alma para Cristo, que en ti no hay un deseo de luchar contra el pecado, sino que piensas igual que los demás. Yo quiero llamarte y decirte, hoy es un día de salvación, es un día de restauración. Ven en humildad, ven en arrepentimiento y ven en fe, que Cristo, mis hermanos, sigue todavía caminándose por alrededor de tu corazón. Cristo todavía sigue esperando a la puerta, a ver si abres tus ojos espirituales, a ver si vienes a Él y reconoces que Él es el único que te puede dar la victoria. Él es el único que te puede justificar y darte salvación. Con esto, mis hermanos, no solamente para ellos, sino como iglesia, si tal vez por alguna situación logras entender a través de este mensaje que has sido una persona que te has pensado mejor que los demás, que como tú no hay quien lo haga, que tal vez eso sí te justifica delante de Dios, hoy es un día de arrepentirse también y venir juntos a la presencia del Señor y decirle a Dios, ayúdame a ser un siervo de la justicia, pero un siervo que solamente busque darte la gloria y el honor a ti, y que por medio de Jesucristo pueda ser lleno con el Espíritu Santo, y así Él aplique tu palabra a mi vida y pueda no solamente servirla a mi corazón, sino servírsela también a otros. ¿Qué tal si nos ponemos en pie y oramos? Padre bueno, Dios omnipotente, te adoramos, te bendecimos y te damos muchísimas gracias por darnos el privilegio, Señor, de habernos adherido hoy, Señor, a este capítulo, profundizando en él y entendiendo la intencionalidad de velar por la unidad del cuerpo, Señor, entendiendo la urgencia también de trabajar en nuestros ideales que nos conducen al pecado,
que a veces nuestros propios ideales echan mano del mandamiento para quererlo tergiversar, y así mismo nos hemos hecho a nosotros mismos, nos hemos hecho daño y hemos lastimado, hemos ofendido, hemos maltratado personas. Perdónanos, por favor, todas las veces que eso ha pasado en nuestras vidas, y ayúdanos a lidiar, Señor, a trabajar en nuestro corazón la humildad. Ayúdanos, Señor, a unirnos a ti cada vez más y más para que nuestro carácter en Cristo sea formado, Señor. Que las convicciones, Señor, sean una realidad, esas convicciones eternas, esas verdades eternas, estas doctrinas, Señor, de conocernos pecadores. Y que así como el mismo apóstol San Pablo, tan usado por tu Espíritu Santo, tan usado por ti, tan respaldado por ti, pudo conocerse a sí mismo como tal, nosotros podamos conocernos y vernos como mucho más inferiores que Él, Señor. Y que así como Cristo Jesús, sin haber tenido mancha, pecado alguno, ni en lo más mínimo, se entregó en humillación total por nosotros en la cruz, así nosotros vengamos humillados a tu presencia, reconociendo nuestra bajeza, reconociendo nuestra condición y clamando por tener un diálogo constante contigo, por tener una charla simpática, amena, llena de gozo, de alegría, llena de pasión, Señor, donde podamos regocijarnos en tu regazo, ser abrazados por ti, que podamos, como el apóstol Juan, recostarnos en tu pecho, Señor, que podamos sentirnos tan amados por ti como nadie más jamás nos ha amado, Señor. Ayúdanos a venir a ti, Señor, en arrepentimiento y fe, Señor, para disfrutar de ese gozo verdadero que tú nos das. Te amamos, te bendecimos y te pedimos, ayúdanos a vivir para tu gloria y a dar fruto al 30, al 60 y al 100, de tal manera que tu pueblo sea bendecido, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.